Bueno, es un gusto aquí en Punto de Partida volver a convocar al profesor Hugo Rivas, referente del Instituto Artiguista de Entre Ríos, especialista en materia internacional, investigador en temas internacionales y en temas de política militar, de defensa también. Y vamos a charlar de un tema que tiene una relación bastante estrecha con Argentina, ¿no? Por las posiciones que está tomando el Ejecutivo Nacional respecto a la situación de Medio Oriente. A eso vamos a referirnos junto a Hugo Rivas. Analizar esta guerra que está de alguna manera alterando el tablero de la política internacional de una manera muy, muy pronunciada. Y bueno, es importante tener en cuenta algunos elementos para ingresar a este tema. Lo primero es que pareciera que esta guerra tiene un guión histórico, ¿no? Que tiene que ver con la propia historia personal en la gestión pública de Benjamín Netanyahu, el líder político que hoy gobierna Israel, que tiene una condena por parte de la Corte Penal Internacional por su actuación en distintas situaciones vinculadas a genocidios. Y también es una persona que viene de larga data en el Estado de Israel. Hablamos particularmente de su ingreso como canciller. Allá por 1996 se establece a partir de una idea del Ejecutivo israelí un plan que se denominó Clean Break, ruptura limpia, traducido al castellano, y tenía que ver con una hoja de ruta de este sector mm, violento, supremacista de la política israelí, que trataba de poner sobre la mesa 7 guerras sucesivas para el dominio total del Estado de Israel sobre el Medio Oriente. Es un tema no menor porque si analizamos esta guerra como una cuestión que ha surgido a partir de estas narrativas actuales, donde se habla de guerras de armas nucleares y bueno, una serie de justificativos, intentos de justificación, cuando en realidad Israel ya tenía planificado esto desde hace más de 30 años. Esto lo desnudó oportunamente Jeffrey Sachs, entre otros, economista norteamericano que intervino en distintos procesos internacionales, un economista que es habitual columnista de distintos periódicos internacionales y tiene una vasta trayectoria. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Tiempo interesante. sí, tiempos difíciles también para la humanidad porque bueno, hoy las guerras modernas no tienen que ver con luchas en trincheras, con luchas con armas de escaso calibre, sino estamos hablando de potencias nucleares que están entremezcladas en este conflicto del Medio Oriente. Sí, sí. Eh, Pensando lo que fue el conflicto que no ha terminado todavía entre India y Pakistán, estaba haciendo un cálculo de los arsenales que tenían esos dos países y de un estudio de la revista Nature sobre el efecto de las bombas atómicas en el planeta. Una guerra nuclear regional, como podría ser la de India y Pakistán, o la de Irán a Israel, sobre todo porque Israel sí tiene armamento nuclear, con 100 bombas atómicas del tamaño de Hiroshima, en un año no existe población humana, porque la radioactividad y la nube tóxica Sí, sí. que genera tanto polvo que provocaría un invierno nuclear, que se perderían las cosechas, faltaría oxígeno, así que en un año no habría población en el planeta si estallaran 100 bombas atómicas, del tamaño de Hiroshima, que es chica respecto de las bombas actuales.
¿Coincidís con esta mirada de largo plazo de Jeffrey Sachs, Hugo? Totalmente. En realidad, por un lado, eh, la cuestión nuclear de Irán es una vieja excusa que ha tenido Estados Unidos e Israel desde el año 79. Cuando se genera la Revolución Islámica en el 79, es necesario demonizar al régimen iraní porque era un pésimo ejemplo. Y ya en el año 84 se hablaba de que Irán aspiraba a tener un arma nuclear. Irán tenía un buen desarrollo nuclear que venía desde la década del 60, en tiempos del Shah, y si hubiera querido, hubiera tenido una bomba atómica hace muchísimo. Evidentemente no le interesó tenerla. Por otra parte, acceder a un arma nuclear no es difícil para un país. Existe un mercado negro importante de tecnología e incluso de armas nucleares terminadas, de ser necesario. Simplemente hace falta la voluntad política de un Estado importante como Irán lo podría haber logrado hace mucho. Por ejemplo, es clásico el intercambio de tecnología que hubo entre Pakistán y Corea del Norte. Y cualquiera de estos dos países estarían dispuestos a, sin duda, a venderle a Irán armamento. Tal vez Pakistán no tanto, por el hecho de que son vecinos y hoy pueden estar más o menos cerca, a pesar de que unos son chiitas y los otros son sunitas, Claro. pero puede tener armamento nuclear en la frontera del vecino nunca es muy tranquilizador, pero Corea del Norte perfectamente podría venderle armas terminadas incluso a Irán si Irán quisiera comprarlo, con las necesidades económicas que tiene y de energía que tiene Corea del Norte, encantado le venderían armas nucleares a Irán, pero Irán se autolimitó en esto y permite revisiones internacionales de la Agencia Internacional de Energía Atómica, pero hay hasta inclusive un decreto religioso de Ali Khamenei que se auto prohíbe tener armamento nuclear. Y por otra parte tenemos también, más allá de esta narrativa actual, que es increíble, ¿no? La homogeneidad de los medios occidentales pareciera que no existieran los periodistas ni, digamos, los puntos de vista, ¿no? No hay ningún diario del mundo, ningún medio importante del mundo discrepa en esta narrativa, sale de la línea de la narrativa que pone en el centro el peligro nuclear que supuestamente representa Irán, ¿no? Cuando tenemos sobre la mesa una historia de sucesos que es pública, que no estamos descubriendo. Mencionábamos esta hoja de ruta, Clean Brick, desde 1996, guerras sucesivas. Irak, primero fue Irak y las supuestas bombas de destrucción masivas. El ejército norteamericano en un punto no sabía que iba a combatir en Irak, esto lo cuenta uno de los generales, ¿no? Y es evidente que hay poderes que tasan y muy fuerte a nivel de defensa en Estados Unidos y están vinculados a lógicas internacionales, corporaciones, perdón, internacionales, a miradas del mundo supremacistas, de sectores, particularmente el sionismo. Es una mirada supremacista, ¿no? Porque si uno lee este documento, Klimbrick, bueno, está sobre la mesa esto que decíamos, la guerra de Irak, ahora más recientemente Siria, Gaza, ¿no? Podríamos citar Libia, también, Líbano, claro, Líbano, podríamos citar también Somalia, el caso de la destrucción de la línea de Arafat también, ¿no? En este camino, ¿no? Porque al ingreso de Hamas, que es un sector extremista, algunos lo sitúan también vinculado a Qatar, ¿no? El tema de Hamas es un tema muy espinoso, pero sin dudas es una postura extrema la de Hamas bueno, que va en línea y que es funcional a la retórica belicista de este sector de Israel que comanda Benjamín Netanyahu, ¿no? Entonces, lo de Irán hoy es parte de esta línea sucesiva
de ataques de Irán en busca de un objetivo claro en Medio Oriente. ¿Qué es lo que está buscando concretamente, según tu mirada, Hugo? Bueno, eh, primero está por un lado está la política de Estados Unidos y por otro la de Israel que confluyen en esto. Claro, Eh, Trump ve que Estados Unidos está retrocediendo, está perdiendo hegemonía internacional y frente a eso está dispuesto a patear el tablero, como digo yo. No solamente del comercio internacional con altos aranceles y demás, sino incluso está dispuesto a acelerar un conflicto internacional porque en una política de paz Estados Unidos es superado por China. Entonces, eh, tomando en cuenta la trampa de Tucídides, que habla que cuando una potencia emerge y otra trata de defender el statu quo, se llega a una guerra que puede ser directa o guerras proxy, guerras por claro, encargo, estas, que perfectamente pueden escalar a una guerra directa en la cual, por supuesto, no habría ningún triunfador, ya sea que Estados Unidos se enfrente a Rusia o a China, en cualquiera de los dos casos el mundo se termina, en un inmediato o en un plazo limitado. Pero eh, Estados Unidos juega a eso, a presionar, y juega a que sus adversarios sean racionales. Estados Unidos presiona esperando que los otros retrocedan, pero en realidad son tan fuertes. Estados Unidos tiene menos armas nucleares que Rusia. De todas formas, es tan amplio el arsenal de cualquiera de los dos países que la destrucción mutua está asegurada no solamente entre los países, sino del planeta. claro. Eh, pero bueno, ese es el juego de Trump, que tiene su estilo de negociación empresarial, que es eso, presionar, presionar, pero estamos jugando con el destino de la humanidad. Y por otro lado está la posición de Netanyahu, que es un gobernante profundamente corrupto, que tiene muchos problemas internos dentro de Israel, inclusive dentro del bloque de gobierno al cual pertenece, que estaba a punto de perder el gobierno y por lo tanto estaba a punto de ir preso, o por lo menos, si no preso, iba a caer en una situación de total desprestigio y en un muerto político. Y bueno, ya anteriormente se dio el ataque este de Hamas a Israel, que es muy, muy sospechoso, Muy porque como decías sospechoso, vos, Hugo. Lo que uno piensa es básicamente si Israel, entre comillas, lidera la inteligencia internacional. Todos los países del mundo están hablando de comprar aparatos y tecnologías israelíes en materia de inteligencia, ¿no? El Mossad es realmente una máquina, bueno, algunos la definen como una máquina de asesinatos, como Jeffrey Sachs, pero sin ser tan duro o tan, digamos, descriptivo en ese sentido, diríamos que sí, los países recurren a Israel muchas veces en este sentido. Y si vemos la narrativa de Israel ahora, en este ataque hacia Irán, mm, lo que está sobre la mesa es que fue un escenario planificado durante muchísimo tiempo donde el Mossad y la inteligencia israelí ha tenido un notable despliegue, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que un gobierno y un estado de 10 millones de habitantes, capaz de atacar a otro estado de 90 millones de habitantes, infiltrando su territorio, logrando objetivos, asesinatos selectivos, como los que ha logrado en materia de descabezamiento de la cúpula militar de inteligencia y también asesinato de científicos iraníes, no haya podido prever, no haya podido lograr que gente que se, digamos, comunicaba a través de celulares o dispositivos muy rudimentarios y que transitaba el territorio con motovehículos o autos, haya podido ingresar en septiembre, perdón, a fines de 20, bueno, cuando sucedió este ataque en Israel,
Es increíble, ¿no? Que el ejército y la nación con una de las inteligencias más desarrolladas del mundo haya podido caer en ese lapsus, Hugo, ¿no? Inverosímil. Eh, Primero, igual yo separaría lo que es la capacidad de inteligencia de Israel o no se le puede separar de Estados Unidos. La NSA le aporta toda la información a Claro, Israel. Para estos ataques preventivos que hicieron sobre Irán, hubo aviones P-8 norteamericanos generando guerra electrónica. Es decir, todo lo que hizo Israel ahora en Irán no lo hizo solo, lo hizo con el apoyo de Estados Unidos. claro, es evidente eso. Claro. Y había una decisión de Trump de que esto se ejecutara. Eh, por ejemplo, Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia, había dicho en el Congreso de que Irán no tenía armas nucleares, ni que tenía una voluntad inmediata de tenerlas. Y cuando le preguntaron a Trump por eso, dijo, ah, bueno, pero no me importa. Es decir, la decisión estaba tomada. Una cosa es el relato para las mayorías, que es propalado por los grandes medios de comunicación y por las redes que están también alineadas con esa retórica, y otra cosa son los hechos concretos. Pero volviendo a lo de Israel y Gaza, está reconocido por Israel de que ellos crearon a Hamas para combatir a la Organización para la Liberación de Palestina. Es un grupo fundamentalista islámico que fue utilizado contra la OLP, que era un grupo laico, nacionalista, panárabe, que fue liderado por Yasser Arafat, que fue asesinado también. Entonces, Y ese es el también fue, origen de perdón, Hamas. Hugo, también fue asesinado en casi contemporáneamente Yitzhak Rabin, ¿no? Sí. En Israel, que tenía una posición más negociadora, más de dirimir sobre, en la mesa de negociaciones este tipo de conflictos étnicos, religiosos, políticos, así en Medio Oriente. Para Israel, en realidad, es la paz, no es esto. Esta política que es absolutamente sectaria, de una secta religiosa, a la cual se suma Netanyahu, que yo realmente no sé si él en el fondo es un fanático o simplemente se vale de estos grupos para estar en el poder. Eso es imposible para nosotros saberlo, pero sí Claro. sabemos de que este estado de conflicto permanente pone en peligro al pueblo de Israel de una manera constante. No es negocio para Israel. La guerra se podría convivir perfectamente, pero evidentemente con políticos como Netanyahu es imposible. Bueno, iba a decir, después no hay duda de que Hamas se apoya en Qatar también. Y Qatar es aliado de Estados Unidos y Estados Unidos de Israel. Entonces hay una línea, Como Arabia también, ¿no? hay vasos comunicantes. Todo el terrorismo islámico ha estado financiado por las petromonarquías del Golfo. Y esto con el apoyo de Estados Unidos, reconocido también, por ejemplo, por Hillary Clinton, que decía, gracias a que tenemos de lado al Estado Islámico para desestabilizar Siria. O hoy que está Siria gobernada por un terrorista internacional, un fundamentalista islámico. Es decir, se ha Ahora es utilizado bueno, en Hugo, ¿no? esa planificación. Hasta hace un año era Ahora el es malo de bueno, la siempre. película, era buscado por la justicia internacional. Ahora resulta que todos los primeros ministros europeos y de las potencias internacionales los indicaron como una buena persona. Sí, sí, sí. Entonces, tiene que ver con esto de que nos toman por estúpidos y la gente que no tiene tiempo para dedicarse a estudiar estos asuntos, bueno, agarra el diario, pone la radio, mira la televisión y dice, ah, mira, es así. Porque la mayoría de la gente no tiene ni el tiempo ni la pasión para estudiar estos fenómenos. Ahora, Hugo, Y con esto, esto que habíamos mencionado respecto al proyecto de estos grupos israelíes sionistas respecto a Medio Oriente, ¿qué puedes decirnos? ¿No? A partir de esta hoja de ruta de 7 guerras sucesivas.
Sí, que lo vienen cumpliendo sistemáticamente con el apoyo de Estados Unidos, que evidentemente está colonizado por estos grupos. Ni siquiera diría que está colonizado por Israel. Son eh, grupos de opinión con una fuerte base religiosa en algunos casos y fondos de inversión del mismo origen. Entonces nos encontramos que ciertos fondos de inversión como BlackRock gobiernan países, Alemania, por ejemplo, ahora con Merz. Merz está mandando aviones de la Luftwaffe a repostar en el aire los aviones de Israel, pero porque responde a esos grupos económicos. Merz particularmente fue empleado de BlackRock, ¿no? O sea, es público esto, no estamos descubriendo nada. Y ha dicho que Israel está haciendo el trabajo sucio por ellos. ¿Por qué ellos? Claramente por Alemania no, que no tiene nada que ver con ese conflicto. Exacto. Es decir, dice al Estado de Israel también estos grupos para lograr una hegemonía internacional que realmente es de psicópatas, siempre al borde del apocalipsis o incluso en búsqueda de esto. Es famoso un reportaje, no, una filmación en la que el rabe de la Chabad Lubavitch le dice a Netanyahu que él tiene un rol importante en la historia por cumplir. Y Netanyahu cabecea diciendo que sí. Justamente son los grupos, además, en los que se está apoyando el presidente Milei. Hugo, antes Es de decir, entrar en estamos en problemas. Argentina, antes de entrar en Argentina y para tener un poco el dibujo más claro de lo que está sucediendo en Medio Oriente, que es un espacio muy complejo, ¿no? A nivel histórico y también lo es hoy. Estamos hablando de una nueva invasión de Israel en este marco que describíamos, en esta hoja de ruta que se trazaron desde 1996. Este grupo particularmente de poder israelí, porque tampoco, también sería muy injusto, como vos decías, homogeneizar y hay mucha gente en Israel que piensa que tiene otra visión de Israel y del mundo, ¿no? No coincide con Netanyahu particularmente. Pero todo marca que hay una búsqueda expansionista por parte de Israel a nivel territorial. Y por otra parte está la cuestión del dominio geopolítico de las reservas de petróleo, ¿no? Ahí juegan no solamente Israel con sus intereses y estas monarquías de los petrodólares, sino también Estados Unidos, la City de Londres, bueno, todo el imperio occidental que, como bien decías, está en decadencia, ¿no? Frente a la emergencia de nuevos poderes mundiales en Asia-Pacífico, el eje China, Rusia, tan temido, ¿no? Y con una progresión indetenible. Y en este marco observar lo de Medio Oriente también es importante, ¿no? ¿Qué es lo que busca Israel? Busca estas dos metas que tienen una visión clara en este sentido de este grupo, Hugo. Sí, una cosa es el Estado de Israel nuevamente, que puede estar gobernado por Rabino, puede estar gobernado por Netanyahu. Es decir, como decía Argentina, Argentina puede estar Claro, gobernada qué sé yo, distintas figuras con distintos proyectos. Eh, yo no responsabilizo al Estado de Israel en sí porque no, claro, no siempre está controlado por estos sectores. Y hay población de Israel que tiene una visión muy crítica y la mayoría de la población de Israel consume la información que se les brinda. claro, claro. Como pasa acá, es decir, los pueblos en general no son responsables de estas cosas. Si genera una situación de paranoia permanente, la gente dice, bueno, terminemos con el enemigo que nos está amenazando. Pero vuelvo, Es un bombardeo permanente, Hugo, de información falsa. eh, pero volviendo a lo anterior, de este proyecto de estos grupos de poder internacionales, que se aferran a la hegemonía del dólar, no solamente, es decir, va más allá inclusive del petróleo del Medio Oriente. Esta hegemonía del dólar, manejada por la Reserva Federal de Estados Unidos y bancos privados,
ven la posibilidad de perder el control de la economía mundial, especialmente de la mano del BRICS. Por eso es tan importante desestabilizar el sur de Asia con un conflicto entre India y Pakistán, y es importante también que caiga el régimen de los ayatolá, que es un régimen que es independiente Claro, y que está constituyendo además un frente dentro del BRICS con Arabia Saudita. Después de haber sido enemigos durante décadas por cuestiones religiosas, unos suníes, otros chiíes, hoy China agarra y le dice, bueno muchachos, ¿pero qué se van a seguir peleando? Acá con pelearse no ganan nada, podemos hacer todos negocios, nos podemos beneficiar todos, win-win, y déjense de peleas arcaicas. Y bueno, eh, frente a esto, Arabia Saudita sale de aquel convenio establecido por Kissinger de los petrodólares y todo el orden mundial se modifica de golpe. Entonces es necesario prenderle fuego a esa región del planeta para evitar que ese orden establecido se rompa. Ese orden, hablan del mundo, de un orden mundial basado en reglas. ¿Pero qué reglas son esas? Las reglas del statu quo, sí, las sí, sí. reglas de los que vienen dominando el mundo, especialmente desde la caída del muro de Berlín, desde el Ahora, 91. Hugo, mencionabas lo de los 70, Kissinger, los petrodólares y qué paradoja, ¿no? Porque también eso fue una obra artesanal, entre comillas, orfebre, a partir de la guerra del Yom Kippur, ¿no? Porque la guerra permanente, esta idea de la guerra para tallar escenarios, para construir, para sacar un poder de un país, sea legítimo o no, poner un régimen afín para establecer la hegemonía económica por regiones, la hegemonía monetaria mundial y la guerra talla muy fuerte, ¿no? Y lo de Rusia también, ¿no? Lo vemos en hay que verlo en este contexto, en el contexto de la lucha entre un occidente que está cayendo y los BRICS que empiezan a proyectarse indeteniblemente. Sí. Bueno, también la guerra entre Ucrania y Rusia fue una guerra provocada, nuevamente una guerra proxy. eh, En esto no había mucho acuerdo dentro de los mismos Estados Unidos. Por ejemplo, el sector de Bush, perdón, de Trump considera que el principal enemigo a batir es China, mientras que el sector de Biden y del Partido Demócrata tiene una cuestión muy casi civilizatoria contra Rusia. Bueno, esa guerra proxy que provocó la reacción de Rusia, pero ahí se nota el doble rasero. Es decir, si Rusia interviene en Ucrania en defensa de su propia existencia, porque tiene en sus fronteras un país absolutamente hostil, está mal, no respeta las reglas. Claro. Y Rusia a Ucrania es cuestión ya finiquitada, no hay más que discutir, el culpable y el responsable es Rusia. Ahora, si el que interviene es Israel haciendo ataques terroristas, eh, pero no solamente con un dron, sino misilísticos, con aviones, bombardeando, sobre todo figuras. El ataque a las instalaciones nucleares es más una justificación para decir, estamos combatiendo esto, pero de lo que se trata es de descabezar el régimen iraní. Sí, sí, de poner un Y régimen afín, ¿no? Porque convengamos que antes de la revolución de 1979, Irán estaba gobernado por un régimen afín a Estados Unidos y a Occidente. Eso es lo que molesta, ¿no? Más allá de las discusiones religiosas, culturales y políticas y de todo tipo. Seguimos junto al profesor Hugo Rivas, docente en Entre Ríos, miembro del Instituto Artiguista analizando esta situación conflictiva, bélica en Medio Oriente, una guerra que de alguna manera pone de relieve un conflicto que viene de larga data, como decíamos, y que tiene en vilo a toda la humanidad, ¿no? Porque están en juego países
que tienen, en el caso de Israel, armas nucleares y en el caso de Irán, vínculos con potencias nucleares. Entonces, es una situación realmente muy peligrosa la que se está sucediendo y decíamos recién, Hugo, en el marco de la disputa de un Occidente que va decayendo, de una Europa que ya es la vieja abuelita, ¿no? Donde le quedan los símbolos del pasado, ¿no? Esas catedrales, los viajes por los lugares emblemáticos, ¿no? El turismo, pero que está en un proceso de decadencia cultural, en un proceso de decadencia a todo nivel, industrial, tecnológico, y lo mismo sucede con Estados Unidos, ¿no? Un país hiperendeudado, un país que ha perdido el tren, de alguna manera, que supo tener a nivel industrial durante la Segunda Guerra Mundial y varias décadas posteriores. Y hoy la potencia emergente, con sus socios y con su dinámica en Asia-Pacífico, con el vínculo con los BRICS es China realmente, ¿no? Y cómo no leer, decíamos, esta guerra en ese marco, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Cómo pensás que se va a dar, cómo continuará esta guerra? ¿Qué análisis haces de lo que está aconteciendo con la poca información que tenemos sobre el conflicto bélico en sí, Hugo? Bueno, me pones en aprieto. ¿Cómo va a seguir esto? Cuando encima hay tipos que no son muy racionales, complica establecer una proyección, hacer un poco de perspectiva. Eh, Te puedo decir que tal vez intervengan las superpotencias eh, contrahegemónicas, China y Rusia, para frenar esto, a pesar de que China no quiere guerras porque el negocio de China es la paz, y Claro. además China, si es Sun Tzu, nunca va a empezar una guerra que no pueda ganar, y una guerra termonuclear no tiene triunfadores, por lo tanto China no quiere eso, Rusia tampoco quiere llegar a eso, fíjate vos que es provocada permanentemente Rusia, por ejemplo, con estos ataques terroristas al interior de su país, y asimismo Rusia se autocontiene. Claro, Pero puede ocurrir de que le digan a Trump, bueno, hasta acá llegamos, dejémonos de locuras, o puede ocurrir de que países como que se ven amenazados por este orden mundial, por ejemplo, Pakistán. Pakistán es un enigma permanente porque nunca sabe quién gobierna. Sabe que gobiernan sectores militares y de servicios de inteligencia, el ISI, no el Estado Islámico, sino sí, sí, el servicio de inteligencia pakistaní, que fue creado por los británicos, ambos. Es más, los primeros jefes del ejército pakistaní eran británicos y el ISI fue creado por los británicos y siempre sirvió a los intereses anglosajones. Dicen que se han cansado de ser trabajo sucio para estos poderes, hay que ver si es así o no, pero como se ha dicho de que después de Irán viene Pakistán, es probable que Pakistán diga, bueno, le transfiero tecnología nuclear, más que la tecnología que Irán la tiene también, que le transfiere directamente al armamento nuclear. Eh, Hoy Pakistán tiene misiles de 2.500, 2.800 kilómetros de alcance y tiene unos en particular de un poco menos, 2.200 kilómetros de alcance, que es el Ababel, pero que es con capacidad MIRV. Que estos son vehículos de reentrada múltiple de objetivos independientes, es decir, va el misil y cuando va a entrar a la atmósfera se divide, en este caso en tres, podría ser en más cabezas nucleares de 500 kilogramos. Eh, bueno, con ese tipo de armas, sin duda, es imposible de que sobreviva Israel a un ataque con este tipo de misiles. Lo cual, en definitiva, sería, bueno, por supuesto, Israel atacaría a su vez Pakistán. Eh, Israel tiene los misiles Jericó 3 que tienen alcance en casi todo el hemisferio, no en casi todo, todo el hemisferio norte, incluso parte del hemisferio sur, puede ser alcanzado por misiles Jericó 2. Así que bueno, entraríamos en una guerra nuclear
donde nuevamente no habría triunfadores. Ahora, Hugo, Alguien tiene que frenar esto. sí, sí, sin duda tiene que primar ojalá prime la racionalidad, ¿no? Pensamos en Pakistán, como vos decías, históricamente. Pakistán es el resultado de la partición de India, ¿no? Como lo es también Bangladesh, ¿no? Antiguamente era un mismo territorio, lo que pasa es que estaba siendo usurpado por el Imperio Británico durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Y bueno, cuando se retiraron dejaron un desmadre realmente, dividieron el territorio, generaron problemas étnicos, políticos, religiosos y bueno, en este marco sí, la ligación histórica de Pakistán con lo anglosajón, pero también es cierto que hoy son socios de China en lo militar. India es socia de Rusia y de Israel en temas militares. Una situación realmente compleja y también llama la atención cómo Israel se pone en el punto de mira a Pakistán, siendo que está muy lejos de sus fronteras y de Medio Oriente, ¿no? Puede entenderse esta disputa hacia Turquía o esa mirada, digamos, ambiciosa que tiene Israel sobre Turquía. De hecho, los turcos en estos días están diciendo hay que frenar a Israel, ¿no? Están diciendo, ojo que podemos ser también los próximos, nosotros también, ¿no? Pero ya tener el punto de mira en Pakistán por parte de Israel parece, digamos, una situación que excede totalmente Medio Oriente, Hugo. Sí, sí, Israel ha lanzado una guerra contra el Islam en general, Ahí, y el Islam llega hasta el Pacífico. En el caso particular de Pakistán, yo creo que cometen un error en llegar a decir, hacer este tipo de declaraciones, porque, por supuesto, si a mí me dicen que el próximo enemigo soy yo voy a decir, bueno, antes de llegar a esto, apoyo a Irán para que Irán sea el que se enfrente a Israel y no tenga que ser yo el que tenga que poner los muertos. Así que me parece también que por momentos caen en posiciones demasiado torpes, porque creo que hay demasiada soberbia, eh, y se van de boca algunos líderes eh, israelíes. Por ejemplo, decir de que pronto van a ahorcar al líder religioso de Irán, como hicieron en su momento con Saddam Hussein. Es como decir, acá no hay vuelta atrás, vamos a la guerra a todo o nada. claro. Cosa que no creo que le preocupe demasiado al liderazgo religioso iraní, pero eh, es como que cierran todos los caminos a las negociaciones. Es más, este lunes pasado en Oman iban a negociar nuevamente la cuestión nuclear, y hicieron el ataque antes porque realmente sirve al relato de estos sectores que lidera Netanyahu en Israel decir de que hay un peligro nuclear iraní, al cual se presta un argentino también, ¿no? Sí, Porque sí, Rafael Grossi, que muchos creen que es un científico nuclear, no es para nada, es un diplomático de una política zigzagueante, que era kirchnerista, después se hizo macrista, realmente que tiene su propio proyecto personal, dice cosas que son muy irresponsables, claro, pero pero bueno. además el papel de Rafael de Grossi es realmente muy llamativo respecto a Israel, ¿no? Porque si tenemos declaraciones del ya fallecido presidente Carter de Estados Unidos que hacía mención expresa al vínculo de Israel con el poder atómico, ¿no? Eh, Diciendo que tenía entre 150 y 300 cabezas nucleares Israel. Y bueno, esta organización internacional, no hay ningún tipo de mediación ni de control por parte de los organismos internacionales, y en este caso el que él preside personalmente, ¿no? ¿Cómo tener No, no, esta doble mirada, este doble rasero, ¿no? Por un lado, cuidado con Irán que podría llegar a tener, o sea, volvemos al discurso, un discurso parecido a la situación de Irak a principios de los 2000, ¿no?
armas de destrucción masiva. Y por otro lado tenemos una potencia nuclear ya definida por Estados Unidos. O sea, un expresidente de Estados Unidos es evidente que tiene información concreta respecto a estos temas. No, además, nadie lo discute ya. Es decir, es un dato de la realidad que tiene entre 90 y 300 cabezas nucleares Israel. Y está las declaraciones de Vanunu, ese científico de Sí, origen sí, marroquí, que lo admitió públicamente y terminó preso. Fue torturado durante años. Lo largaron, volvió sobre sus palabras y lo volvieron a meter preso. Eh, Así que, no, que Israel no está abierta a la Agencia Internacional de Energía Nuclear, no lo hace, como no lo hace Corea del Norte, por ejemplo, y los países que sí lo hacen y que están permanentemente monitoreados pasan a ser los sospechosos. Es una claro, cosa de loco. El caso de Grossi tiene que ver con que Argentina es un país reconocido internacionalmente por su uso pacífico. Es decir, no es mérito de Grossi, sino en todo caso es mérito de Argentina, que desde el 83 abre permanentemente todas sus instalaciones nucleares para que quede clarísimo que nosotros no tenemos ninguna voluntad de hacer armamento a partir de esas energías. claro. Pero bueno, la cuestión es que qué va a pasar, no lo sabemos, eh, pero el mundo está en peligro y la mayoría de la población mundial ni se da cuenta de esto. E incluso creo que hay gente que hasta rechaza esas posibilidades porque están conformes con un mundo en el que creen que les va relativamente bien, pero yo creo que eh, en este mundo podríamos vivir todos en armonía mucho mejor y en particular en Argentina yo creo que vamos a un camino que nos perjudica absolutamente. Claro, claro. Pero bueno, mucha gente se aferra a una ilusión porque la gente por ahí no participa demasiado en la política y acostumbra a responsabilizar a un líder que se va a venir a solucionar los problemas. Y si como estamos mal, vamos en el sentido inverso, a lo mejor nos va mejor. Esa es la lógica que tiene gran parte de la población argentina, pero creo que hemos caído en manos de gente que no tiene competencia para los cargos que están ocupando. Sí, realmente estamos ante líderes internacionales. Bueno, Jeffrey Sachs, lo mencionábamos al principio de esta nota, este economista norteamericano de amplia experiencia internacional, ha mencionado a los líderes del G7 como mafiosos e infantiles también, ¿no? Porque están jugando con el destino de la humanidad, ¿no? Y realmente es una situación muy compleja, ¿no? Porque pareciera que son niños encaprichados en no perder el poder, en esta idea de no perder su supremacismo, ¿no? Porque tienen una idea supremacista donde el norte digamos, los habitantes de Europa, de Estados Unidos y del norte del planeta, en cierto modo tienen una cualidad definida respecto a los del sur, que ya serían subhumanos, de acuerdo a estas miradas, ni que hablar de los chinos, los orientales, los africanos. Pero entrando en el tema de Argentina, ¿no? Que es, y el vínculo con este conflicto, mencionabas vos recién la posición del presidente Milei, hay que entender o hay que tratar de dilucidar qué ganamos y qué perdemos, ¿no? Con estos posicionamientos del Ejecutivo argentino. Un Ejecutivo argentino, tenemos un presidente que se ha declarado en contra o, digamos, como un topo que viene a destruir el Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es la institucionalidad, el instrumento para defender los intereses de nuestra nación, ¿no? Si alguien se declara en contra digamos, si quiere destruir el Estado, quiere destruir los intereses nacionales, entendiendo que en el concierto internacional hay distintos intereses nacionales, ¿no? Cada país está conformado institucionalmente como tal, conforma sus estados para proteger a su población, sus comunidades, su cultura, su historia, su lengua, sus vínculos comunes y su proyección en el tiempo, sus intereses económicos, sus intereses eh, ideales, ¿no? Sus ideas.
es su subjetividad. Entonces, tenemos un presidente que responde, que uno lo piensa de esta manera, lo dice él mismo, que quiere destruir el Estado es porque de alguna manera está contribuyendo a intereses de otros estados, ¿no? Porque ¿quién se beneficia con la caída, con la devaluación de los intereses argentinos? Y en este concierto internacional se benefician otros países que actúan, muchos de ellos de manera imperialista, ¿no? Porque no podemos dejar de pensar que todo esto tiene una lógica imperialista. Argentina ha sido un país que ha defendido sus intereses nacionales en cada guerra importante a nivel mundial, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, con la neutralidad. De alguna manera, Argentina surfeó esas situaciones complejas y sacó tajada también, ¿no? Con la complejidad de cada momento histórico. En este momento estamos ante un cambio de paradigma, un cambio de mirada por parte de Milei, y esto nos sitúa en otro escenario, Hugo. Sí, primero me parece re importante esto que dijiste de la posición pública de Milei en contra del Estado argentino. Es decir, a confesión de partes, relevo de pruebas. Me ahorra explicar todo lo que está haciendo en materia internacional en contra de la Argentina, como punto de partida, que es justamente ir en contra de una posición tradicional de neutralidad e incluso de armonización de intereses, lo cual además nos quita la simpatía de un montón de países que votan habitualmente a favor de Argentina, por ejemplo, en el conflicto sobre Malvinas, conflicto que además implica todo el Atlántico Sur y la Antártida. Por ejemplo, la Liga Árabe, que siempre vota a favor de Argentina, que son 22 países, por supuesto, ahora van a decir que vamos a estar apoyando a este país, Argentina, que es un país realmente con un país bochornoso. Eh, Acá hemos tenido gobiernos, no es la Argentina en definitiva, son gobiernos, por eso también hago la distinción entre lo que es el pueblo israelí, el Estado israelí y determinados gobernantes. Es decir, no se puede responsabilizar a los argentinos de las cosas que hacía, por ejemplo, Menem, cuando le daba armas a Ecuador para enfrentarse contra Perú, nuestro Claro. aliado en Malvinas, pero además deberíamos estar mediando, como es la posición tradicional en el Grupo de Río, para evitar guerras en Sudamérica, y en vez de hacer en la época de Menem, le dábamos armas a uno de los bandos. Y encima en contra de Perú, nuestro principal aliado en la región. Es decir, pero ¿quién es culpable? ¿Luis Moro, Hugo Rivas o Carlos Menem? Es decir, no se puede hacer cargo a la Argentina entera, ¿no? Y bueno, pero hoy Argentina tiene su Estado en manos de un enemigo de su Estado, que es Javier Milei. Y esto por supuesto que nos va a perjudicar, nos está perjudicando, no sacamos nada a favor. Epa, sí saca Milei que consigue créditos del Fondo Monetario Internacional para seguir estirando su gobierno y seguramente gran parte de esa plata se fugará en beneficio no solamente de Caputo, sino también de él y de su hermana. Pero a los argentinos esto nos perjudica absolutamente. Pero bueno, el pueblo argentino vive un poco al margen de la política internacional y si la sigue a través de medios que desfiguran la realidad. Y bueno, entonces posiblemente esto siga estirando y la situación argentina siga empeorando. No sé por cuánto tiempo más, cuánto demorarán los argentinos en darse cuenta de que nuevamente se equivocaron, pero tarde o temprano lo van a comprender. El problema son Claro. las consecuencias, El tema es que van a que muchos años. es un conflicto que tiene un vínculo directo con Argentina, Hugo, porque tenemos actores que están en la OTAN, actuando en Medio Oriente, y estos actores son los que están usurpando nuestro territorio nacional, ¿no? Estamos hablando de Inglaterra, que también dio apoyo a Israel en esta guerra que ha comenzado hace días contra Irán. Y bueno, distintas potencias, Francia también, ¿no? Toda la OTAN, que también usurpa el territorio argentino, Inglaterra, está involucrada en esta guerra. Entonces, lo que vos decís es fundamental, ¿no? Y además,
no podemos dejar de pensar que es el gobierno de Milei el que está ofreciendo una base militar al ejército de Estados Unidos, a la Marina de Estados Unidos en Tierra del Fuego, ¿no? Allí en el sur argentino. ¿Qué tiene que ver eso con el interés argentino, con el interés nacional? ¿Qué gana Argentina? Absolutamente nada, pierde, porque si vemos la experiencia internacional, cada vez que una base norteamericana usurpa un territorio, se instala en un territorio soberano, en un territorio que no tiene nada que ver con su jurisdicción, es muy difícil que salga de allí, ¿no? Vemos el caso de España, vemos, bueno, en América Latina hay muchísimos casos y en todo el mundo en realidad, porque son muchísimas bases norteamericanas que si bien decíamos es un imperio en decadencia, bueno, sigue teniendo poder militar y sigue teniendo poder para presionar a cada estado, a cada gobierno. Sí, a mí me hace acordar un poco a la posición de Galtieri, que era absolutamente servil a Estados Unidos, le mandaba instructores a la contra nicaragüense eh, y pasó a tener un alineamiento absoluto con Ronald Reagan. Malvinas, le dijeron vayan que para justificar una guerra eh, y terminar primero con el régimen militar argentino, que no era suficientemente independiente hasta ese punto, porque había habido una contradicción entre oligarquía y las políticas imperialistas, es decir, a la oligarquía agroexportadora argentina le molestaban las políticas de Carter, bueno, un montón de el plan nuclear argentino que también molestaba a Estados Unidos y que ciertos sectores de las Fuerzas Armadas todavía nacionales defendían. Milei me recuerda al alineamiento automático que había asumido Galtieri con respecto a Ronald Reagan y a dónde los condujo. Claro. Todo un aprendizaje Eh, debería ser eso, ¿no? Porque ya en aquel entonces la sumisión de los generales argentinos, en esa etapa, principios, fines de los 70, principios de los 80, la moraleja es, bueno, cada vez que Estados Unidos no es confiable para América Latina y no, para los pueblos del sur del mundo bajo ningún punto de vista, ¿no? Siempre ha habido por parte de Occidente una historia imperialista, de intento de vasallaje, de llevar por delante a los pueblos, a los gobiernos. Esta idea supremacista, en definitiva, que mencionábamos recién, Hugo, que debería servirnos, no solamente en el caso de Milei, sino para ver digamos, en perspectiva histórica los distintos gobiernos, hasta te diría de los últimos 50 años. Estados Unidos, sí, Occidente no perdonan. sí. Creo que era Henry Kissinger que dijo, ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es más peligroso todavía. Claro, lo Y, dicen y- ellos. y acá nos estamos alineando con Estados Unidos, con Gran Bretaña y con Israel, que más allá de los lazos que tenemos con el pueblo de Israel, que por la importante comunidad En que existe en Argentina. Argentina, Sí, sí. justamente eso nos debería dar el lugar de ser mediadores en este conflicto y no de tomar una parcialidad que en definitiva no favorece tampoco al pueblo israelí, porque están bajo bombardeo y pueden terminar en la destrucción física del Estado de Israel. Porque si Pakistán le entrega armamento nuclear a Irán, se acaba Israel. Pero además, no pareciera que Irán vaya a entregarse, por lo menos en estos días, más allá de toda la narrativa de los medios internacionales y de las operaciones de prensa y de un lado y de otro, porque ya sabemos que la primera víctima de una guerra es la verdad, ¿no? Siempre lo ha Por sido, supuesto. pero es evidente que el pueblo iraní no se va a entregar, Hugo. Parece que no. Se calcula que Irán tiene 3.000 misiles tierra-tierra. No todos serían hipersónicos, es decir, pueden ser interceptables. No todos tal vez tengan el alcance para llegar a Israel, pero claramente las defensas antiaéreas israelíes y norteamericanas, porque ahí están los cruceros clase Aegis, los misiles balísticos
interceptores de misiles balísticos THAAD norteamericanos, todo eso más los sistemas israelíes no alcanzan para interceptar los misiles iraníes. Por lo tanto, parte de la población civil va a ser víctima de esto, porque aun cuando los interceptan, los pedazos de misiles caen sobre las ciudades, por más que se apunten a puntos estratégicos, con la guerra electrónica a veces los perturba y los misiles caen en la casa de cualquier vecino. Entonces, esto es un perjuicio para la población israelí. Netanyahu está poniendo en peligro nuevamente la población de Israel como lo hizo en el conflicto con Gaza. Claro, claro, Que claro. vuelvo un poquito a lo que pasó antes, ¿no? Es decir, es increíble de que jamás hubiera podido hacer eso sin el consentimiento de Netanyahu. Egipto mismo le dijo, cuidado que Hamas está por hacer una operación sobre territorio israelí, y que hizo Netanyahu, sacó las tropas que tenía en el control de la Franja de Gaza y las llevó hacia la frontera con el Líbano. Es decir, estaban buscando una excusa para arrasar Gaza. Y bueno, y hoy, con estas políticas de Netanyahu, pone en peligro a la mayoría de la población israelí, si no a la totalidad. Si hay apoyo de Pakistán, borran del mapa a Israel. Entonces, ¿Qué situación, Hugo? realmente es una situación peligrosa para los pueblos del Medio Oriente y para el mundo entero, Es porque la importante, contaminación. es importante que este tipo de entrevistas, hay muchas que están circulando en este momento, pero que nuestra población empiece a concientizarse de lo que realmente está pasando en el mundo, ¿no? Porque si miramos únicamente en el pago chico, situaciones, conflictos que son, en definitiva, son mucho menores y de menor calibre a lo que está aconteciendo en el plano internacional, que tiene repercusión directa, por lo que se ha dicho en esta entrevista, en la República Argentina. Así que, Hugo, te agradecemos enormemente estas reflexiones, tu generosidad para compartirlas y esperemos que este conflicto no escale mm, mucho más, que prime la racionalidad, aunque esto hoy por hoy no está sobre la mesa, por parte de Occidente sobre todo, y bueno, la seguiremos en otro momento, Digamos, Shalom, paz, sin duda, palabra totalmente desgastada. sin duda. Te mandamos un fuerte abrazo. Saludos. Cuando el agua pasa, hay vida, hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.